Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga, los amamos en el amor del Señor y nuevamente nos reunimos por este medio para escuchar la palabra del Señor. Unidos en un mismo espíritu, vamos a hacerlo. Así que los invito en esta mañana a que disponga su corazón y esté dispuesto a recibir la palabra del Señor en este día. Hoy es día del Señor y por eso nos reunimos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de este año, atesorando las palabras del Señor Jesús. Esas palabras que el Señor Jesús empezó a hablarlas después de cuando empezó su ministerio, y esas palabras se las dio a los discípulos para edificar la iglesia en el mundo. Hoy nos las está dando a nosotros para que nosotros nos edifiquemos y también sea edificada la iglesia del Señor. Así que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a estar hoy atesorando la palabra de Mateo 8, versículo 3 y versículo 4, que dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar y colocar este tiempo de la palabra del Señor delante de Él y que Él esté hablando en este día. Padre del cielo, nos presentamos, Señor, delante de tu presencia en esta mañana. Pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, y que a través de este pasaje tú nos enseñes a edificarnos, Señor, y a buscar tu presencia, sabiendo que es la única forma, Señor, en que nosotros podemos ser limpios, Señor, de nuestro pecado, de nuestra maldad, y que necesitamos cada día presentarnos, Señor, delante de ti en santidad y en rectitud, Señor. Dejamos este tiempo delante de ti y pido, Señor, que tu Santo Espíritu hable, Señor, a través de mí. Dependo de tu presencia hoy en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, para dar comienzo a nuestro estudio en este día, la palabra, vayamos allí a este texto de Mateo 8, versículo 8 y del 1 al 4. Y para eso vamos a leerlo, este texto. Y dice la palabra del Señor: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esta palabra esto sucedió cuando el Señor Jesús terminó el Sermón del Monte. Si nosotros recordamos todo lo que hemos visto antes de esta palabra, vimos ya las bienaventuranzas, vimos acerca de la ley. Hoy vamos a estar comenzando a hablar acerca de la fe. Y vemos este pasaje que es el primer mensaje o el primer milagro que Dios hizo para limpiar a la humanidad. Y lo hizo con este leproso, limpiándolo de esa lepra, que la lepra que tipifica enfermedad del alma y es pecado. La lepra es tipo de pecado. Por eso vamos a estar hablando durante los próximos mensajes acerca de fe. La lepra era considerada por los judíos como una señal de desagrado de Dios. Y el Señor Jesucristo vino para librarnos a toda la humanidad de esa ira de Dios.
a quien también, a quien el pecado acusaba de la ira de Dios. O sea, el pecado era consecuencia de la ira de Dios por el pecado de las personas. Este milagro con el leproso fue hecho cuando bajó del monte, como lo acaba de decir. Eso fue después de que terminó el sermón del monte. Cuando bajaba fue cuando se presentó este leproso delante del Señor. La lepra era causada por la ira de Dios. También el Señor Jesús vino con el propósito y demostró que solo Él podía limpiar a las personas de esa lepra tipo del pecado. El Señor Jesús, a través de la palabra o en la palabra del Señor, encontramos ahí en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 21, el anuncio que hacían acerca del Señor Jesús que iba a salvar a la humanidad de los pecados. Y dice la palabra ahí en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era el anuncio que venía el Señor Jesús y era el que venía a salvar a la humanidad de nuestros pecados. Toda enfermedad es fruto de la figura del pecado. La lepra era tratada como una impureza en ese tiempo y el sacerdote era el único que tenía la autoridad de declarar a la persona limpia de esa lepra o inmunda, de acuerdo a su estado de la piel. Este leproso no podía estar sentado ni mucho menos reunido con la iglesia o donde había bastante personas, porque eran excluidos a causa de la lepra que tenían, eran excluidos, eran retirados, tenían que vivir aparte. Si nosotros recordamos, aquí en Colombia hay un sitio donde se reunían los leprosos y es allí en Agua de Dios, un pueblito Agua de Dios que se llama, y allá se reunían los leprosos. Así que el leproso no podía estar allí cerca de la comunidad. Pero algo que nos muestra la palabra es que este leproso no estaba ahí en el Sermón del Monte, pero sí, tal vez a la distancia, retirado, alcanzó a escuchar las palabras que el Señor Jesús hablaba en el Sermón del Monte. Eran palabras con autoridad, palabras que tocaron el corazón de este hombre. Y por tanto este hombre dijo, él habla con autoridad. Así que con esa misma autoridad, él me puede sanar, me puede librar de esta lepra. Y este hombre tomó la decisión y se acercó al Señor Jesús y se acercó diciéndole, postrándose ante él, diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Eso fue la actitud de este leproso. O sea que en medio de las palabras que él escuchó a la distancia, allí en el Sermón del Monte, él se acercó porque adquirió fe y dijo, él me puede limpiar, y se acercó a él. Se atrevió a acercarse y con autoridad él le pidió, pues pidiendo el favor, la gracia, la misericordia de Dios, le pidió que si lo podía limpiar. Y dice el leproso, dice que él se acercó y con humildad, con reverencia le pidió al Señor si querías limpiarlo. La lepra tipificaba el alma, el pecado del alma. Y el pecado del alma aparta a las personas de la comunión con Dios. Y aparte de eso, la separa también de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Son excluidas todas estas personas a causa de la lepra. Este hombre vio que enseñaba con autoridad allí en el mensaje, en el Sermón del Monte. Por eso acudió a pedirle que si lo podía sanar. Todos nosotros como pueblo, como humanidad pecadora, deberíamos acudir al Señor Jesús para que Él nos limpie, porque todos como humanidad estábamos llenos de lepra y de pecado. Y para que nos limpie, y no como un deber del Señor,
sino por misericordia, como un favor de misericordia para con nosotros. Debemos acudir para que Él, en su gracia, en su misericordia, nos limpie de esa lepra de pecado que tenemos por el desconocimiento, por no creer en Cristo Jesús. El Señor Jesús fue movido a misericordia, viendo esa fe, viendo esa entrega, ese deseo de este leproso que se presentó ante el Señor. Él fue movido a misericordia y escuchó con atención lo que Él le decía, y sin embargo, Él actuó como lo debía de hacer. El Señor Jesús le dijo al leproso, hoy nos lo está diciendo a nosotros, quiero ser limpio. Hermanos, todos nosotros estamos llenos de pecado, o estábamos llenos de pecado. Aquellos aún los que no han escuchado de la palabra del Señor, o que no han tenido un encuentro personal con el Señor, ellos todavía están con su alma llena de lepra y necesitan del Señor Jesús para que sean limpios. Pero dice que la forma de acudir a Él es acercándose, es siguiendo y diciéndole, Señor, ¿quieres limpiarme? Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor está dispuesto a limpiarnos a la hora que querramos, a la hora que acudamos a Él. Él está dispuesto a limpiarnos de esa lepra que tenemos o que hay en nuestro corazón a raíz del pecado. Esa voz que hablaba tan fuerte allí en el Sermón del Monte, con autoridad. Este leproso dijo, si Él habla con autoridad, yo me voy a acercar a Él, porque con esa autoridad Él va a sanarme y va a declararme sano. Y al escuchar no solo la voz del Señor, sino también con esa voz de amor, el Señor que extendió su mano y lo tocó a este hombre. A la fe de este leproso le sucedió o le siguió un milagro. Al instante fue sanado. Apenas el Señor lo tocó, al instante este fue sano inmediatamente, este leproso. El Señor Jesús le ordenó al leproso que no lo dijera a nadie para que no estorbara la obra del Evangelio, la obra de la predicación del Evangelio. Porque muchas personas irían detrás de Él a buscar milagros, a buscar sanidades, pero no iban detrás de la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es la que salva, la que sana, la que restaura, la que da vida eterna. Son palabras de vida eterna las que el Señor Jesús estaba hablando allí en el Sermón del Monte. Pero Él no quería que nadie se divulgara, porque simplemente la gente iría tras el milagro y no iría tras la palabra de Dios. Ningún milagro salva, solamente salva la palabra de Dios, porque limpia y purifica nuestros corazones. Hoy nosotros vamos a estar viendo en esta mañana 5 puntos. Todo lo que el Señor Jesús hizo para limpiarnos de nuestra impureza del pecado, tipo de la lepra. Vamos a concluir y qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de estos versículos. El Señor Jesús, aquí el Señor Jesucristo nos deja muy bien claro que Él quiere y está dispuesto a ayudarnos para que estemos limpios de la impureza, de la lepra, del pecado. Ese es el resumen de estos 4 versículos. Él está dispuesto. Así que, hermanos, dispongámonos para que Dios también nos limpie y busquemos la presencia del Señor. Bueno, vamos a ver nuestro primer punto. Todo lo que el Señor Jesús hizo para limpiarnos de nuestra impureza, el pecado. Para eso vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7 y 8. Y dice la palabra del Señor: sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros aquí vemos que el Señor Jesús lo primero que hizo fue dejar su gloria, dejar la eternidad, venirse, despojarse de esa eternidad
de lo que él era allí, que estaba el Padre y el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Y dejó todo allí para venirse como siervo a este mundo y hacerse semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que él se humilló, haciéndose como cualquier hombre. Sufrió, padeció, aguantó hambre, tuvo necesidades como cualquier hombre. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí él terminó su ministerio, su obra, a la cual venía a salvar a toda la humanidad, a reconciliarnos y a perdonarnos nuestro pecado. En este pasaje nosotros podemos ver, en estos dos versículos podemos ver que el Señor Jesús hizo la voluntad del Padre, obedeció hasta la muerte de cruz. El Señor Jesús se sujetó a la ley y a sus padres terrenales, a su Padre celestial también. Se entregó voluntariamente por el precio de un esclavo. Y con su muerte nos liberó de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo allí al ir a la cruz. Él pagó el precio de nuestro pecado. Ese precio que nosotros debíamos de haberlo pagado. Nosotros éramos los que debíamos de haber estado allí crucificados. Pero Él, por amor a nosotros, a toda la humanidad, Él vino y dio su vida. Sufrió todos los azotes, maltratos, crucifixión allí en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Hoy nosotros podemos decir, si no hubiera sido que por Él estaríamos allí en el infierno. Pero gracias a Él, nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Podemos entrar confiadamente delante del trono del Señor, pero reconociendo, entendiendo, reconociendo que Él fue el que vino a darnos una nueva oportunidad de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Dice que Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Notemos que se humilló y no solo se despojó de su previa forma de Dios, sino que se sometió y se hizo obediente a Dios como siervo para salvarnos a todos nosotros. Él se sometió a todo al Padre Celestial, a sus padres terrenales, como siervo, con el propósito de salvarnos a toda la humanidad. Es lo más grande, infinita y eternamente que hizo el Señor Jesús para limpiar nuestra impureza de nuestra lepra, nuestro pecado que teníamos. Demostrándonos Él que Él quería limpiarnos. El deseo de Dios es que todos seamos limpios, purificados, que seamos limpios de esa lepra de pecado. Todos estábamos condenados a ir al infierno. Pero Él vino a traernos salvación y vida eterna y a limpiarnos a todos. El Señor Jesús se humilló por su propia voluntad. Descendió desde su gloria que Él tenía junto al Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Pero Él, por amor a toda la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Él quiere que todos seamos salvos. Y por eso Él vino a salvar a la humanidad, a reconciliarla, a quitar ese pecado, esa desobediencia. Porque todos éramos desobedientes. Toda la humanidad era desobediente. Todos necesitábamos de Cristo Jesús para ser salvos de nuestro pecado y que nuestro pecado fuera limpio, puro. Limpio, ya como Él lo hizo con el leproso. Vamos a definir este primer punto, lo que el Señor Jesús hizo por amor a nosotros, para limpiarnos de nuestra impureza del pecado. El Señor Jesús, desde la eternidad,
quiso limpiarnos de la impureza del pecado, humillándose por su propia voluntad. Vino a tomar nuestro lugar en la cruz para salvarnos. Eso es lo que el Señor Jesús hizo. Así que vamos a continuar con nuestro segundo punto. Y el segundo punto de lo que el Señor Jesús hizo por amor a nosotros para limpiar nuestra impureza de pecado, lo encontramos allí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Mateo 9, 13. Mateo 9, 13. Dice la palabra: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El motivo por el cual el Señor Jesús vino a este mundo fue con el deseo de purificarnos, de limpiarnos de nuestro pecado, de esa lepra que teníamos, de esa enfermedad del alma. Por eso dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ante todo está la misericordia y no hacer sacrificios vanos. Lo más importante es la misericordia. Por eso Él vino, por misericordia a la humanidad, por misericordia a cada uno de nosotros que estábamos condenados a una muerte eterna en el infierno. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso Él dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y este mundo estaba lleno de pecadores. Todo el mundo éramos pecadores. Éramos leprosos espirituales. Nuestra alma estaba leprosa. Por eso necesitábamos del Señor Jesucristo. Por eso Él dice: yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Todos los que estábamos leprosos, Él vino para darnos libertad, salvación, quitar nuestro pecado. Y si nosotros vemos el versículo 12 del mismo capítulo del anterior, dice: al oír esto, Él les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Realmente una persona sana no debería necesitar de un médico, porque ¿para qué? Pero una persona enferma sí necesita ir al médico para que sea tratada su enfermedad. El Señor Jesús vino a tratar nuestra enfermedad, nuestra lepra espiritual que teníamos, para declararnos limpios y puros. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Mateo, cuando estaba buscando a sus discípulos, llamó a Mateo. Probablemente algunos otros también publicanos llegaron con Mateo, porque Mateo los invitó, porque todos ellos eran ¿qué? Pecadores. A quienes Mateo los llamó y los invitó con el propósito de que conocieran al Maestro, porque ya Mateo ya sabía que era el Hijo de Dios, que venía a salvarnos, que venía a reconciliarnos, que venía a mostrarnos el camino que nos llevaría a la eternidad. Aquí vemos la invitación a los demás amigos de Mateo, pero era con un propósito, para que conocieran al Maestro, al Señor Jesús. Lo hizo para salvarlos de esas enfermedades espirituales que estos tenían. Es decir, para salvar sus almas a los fariseos que se consideraban los justos de esa época. Esto no les gustaba mucho, recibir gracia ni misericordia, pero sin embargo tuvieron la oportunidad, por esa invitación de Mateo, de conocer al Señor Jesús. Y de pronto lo conocieron, unos, otros de pronto no, pero tuvieron la oportunidad de reconciliarse los que quisieron con el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a nosotros y nos llamó a que lo conociéramos como el Salvador de nuestras vidas, el médico de las almas contaminadas por medio del pecado, porque todos estábamos éramos leprosos por nuestro pecado, por la desobediencia a Dios, por no conocerlo. Éramos pecadores. Esto se llama misericordia del Señor Jesús. Dejar su trono, dejar su gloria para venir
a conversar, a charlar con personas pecadoras, haciéndose como hombre para intimar con los pecadores y poder fomentar una conversación con esas personas pecadoras o con nosotros en ese tiempo que éramos pecadores y hoy y poder ser convertidos, tener una conversión genuina al conocer, al recibir el mensaje de la palabra, por medio de la predicación de la palabra. Y ahí vemos que es un acto de misericordia para todas las almas pecadoras. Es un acto de misericordia de Dios para todos nosotros. El llamado del Evangelio, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios habla de arrepentimiento para que cambiemos nuestros caminos, para que cambiemos nuestra manera de pensar, para que organicemos nuestro camino que nos lleva a la eternidad. Y la única forma era conocer al Maestro, era conocer a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Allí en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que vemos todo lo que el Señor Jesús hizo por amor a nosotros. También si nosotros recordamos allí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio es la palabra de Dios. Es el mismo Señor Jesús y es la tarea ahora de nosotros como iglesia, como personas que conocemos a Cristo Jesús, anunciar el Evangelio de salvación, anunciar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Así que podemos ver en esta mañana lo que hizo el Señor Jesús como segundo punto, o resumen del segundo punto, lo que hizo el Señor Jesús por amor a nosotros. Dice que el Señor Jesús vino hasta nosotros para llamarnos al arrepentimiento y así limpiarnos de la enfermedad más grave del alma, el pecado. Continuamos con nuestro tercer punto de lo que hizo el Señor Jesús por amor a nosotros para limpiar nuestra impureza de pecado. Lo encontramos allí en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra allí, dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos claramente lo que hizo el Señor Jesús, que dejó su eternidad y vino a este mundo pecador para mostrarle a la humanidad, a todo el mundo pecador, enfermo por la lepra del pecado, que Él era el camino que nos llevaría a la eternidad. Por eso Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí nosotros notamos que dice: yo soy el camino. Y realmente el único camino es Cristo Jesús. Porque hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Que hablaba que hace unos días mi esposa en la enseñanza antepasada nos hablaba de los dos caminos. Y hay el camino ancho por donde va todos los pecadores. Y es un camino ancho, pero lleva al infierno. Pero hay un camino angosto, que es el que nos ofrece Cristo Jesús. Y es el camino verdadero que nos lleva a la eternidad. Y es el camino que debemos seguir todos nosotros como pecadores, o los que no han conocido al Señor Jesús, los que no han tenido la oportunidad de acercarse a la presencia de Dios, de ser reconciliados con Él. Necesitan conocer el verdadero camino, y el verdadero camino es Cristo Jesús, la puerta estrecha por donde entramos sin maletas, sin equipaje, sino limpios, purificados por la palabra del Señor Jesús.
También aquí nos dice que Él es la verdad. Es la verdad. Dice también que la vida, todos dependemos de Él. Es el que nos dio soplo de vida. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús nos mostró claramente ese camino. Y el verdadero camino es Cristo Jesús. Es el único que nos puede limpiar de nuestro pecado. El camino para limpiar nuestra alma de pecado, de esa lepra, es Cristo Jesús. Y hay que seguirlo para que seamos, limpios todos aquellos que aún no conocen, que tienen pecado en su alma, en su corazón. El Señor Jesucristo es el camino al Padre. Sin Cristo Jesús nadie puede ir al Padre. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Por Cristo Jesús tenemos acceso, tenemos entrada al trono de la gracia, al Padre Celestial. Es el sacrificio expiatorio que Él hizo por amor a nosotros, a toda la humanidad. Es la manifestación de parte del Señor Jesús para con toda la humanidad y también como mostrarnos que Él es nuestro abogado ante el Padre del cielo. El Señor Jesucristo es la verdad. ¿Por qué dice que es la verdad? Porque en Él se cumplen todas las profecías del Salvador. La palabra desde Génesis y toda la palabra de Dios habla del Mesías, del Hijo de Dios, del que vendría a salvar al mundo. Así que Él es la verdad. Y todas las profecías apuntan al Señor Jesús como nuestro Salvador. El Señor Jesucristo es la vida, también nos dice, por su Espíritu Santo que nos vivifica y recibimos vida. Todos aquellos que éramos muertos y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que teníamos nuestro corazón, nuestra alma llena de lepra, estábamos muertos. Pero a raíz de recibir a Cristo Jesús, de conocerlo, de recibir su palabra, Él trajo vida a nosotros. Él nos selló con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo ha hecho una tarea extraordinaria en cada uno de nosotros, de vivificarnos, regenerar nuestra vida de pecado y de maldad a una vida íntegra delante del Señor. Nadie puede ser vivificado si no pasa por Cristo Jesús. Si no conoce a Cristo Jesús, nadie puede tener vida eterna ni tener la oportunidad de ser vivificado por el Santo Espíritu de Dios. Dice en el libro de Romanos, allí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y el Señor y el Espíritu, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sí, por eso necesitamos de que acercarnos a Cristo Jesús, para que Él nos selle con su Santo Espíritu, para que su Santo Espíritu habite en cada uno de nosotros y podamos ser vivificados por el Espíritu de Dios. Aquel que levantó al Señor Jesús de los muertos, Él también vivificará nuestros cuerpos mortales. Definimos este tercer punto de la siguiente manera: lo que el Señor Jesús hizo por amor a nosotros. El Señor Jesús nos reveló, nos mostró claramente el camino, Él mismo, la verdad, su palabra, que nos alejará de la impureza del pecado y nos acerca al cielo. Todo eso lo hizo el Señor Jesús por amor a todos nosotros, para salvarnos, para quitar nuestra lepra de pecado. Veamos nuestro cuarto punto en esta mañana. Todo lo que el Señor Jesús hizo para limpiar nuestra impureza tipo de pecado. En el libro de Mateo, vayamos a Mateo nuevamente,
En el libro de Mateo capítulo 8 versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, ¿a quién lo hizo? Al leproso. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. En la obra del Señor Jesús con este leproso, la persona enferma de lepra era considerada ritualmente impura. Y por tanto, sanarla significaría también limpiarla o dejarlo ritualmente limpia, esa persona. Por eso el Señor Jesús, en su misericordia, Él vio, Él entendió, conoció la fe de este leproso, de que Él había escuchado las palabras del sermón del monte. Y por eso Él se acercó a Él y se postró ante Él. Y le dijo que sí, que Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, al ver la fe de este hombre leproso, Él extendió su mano, lo tocó y inmediatamente fue sano. Tanto la persona enferma de lepra era considerada ritualmente impura y por tanto sanarla significaba limpiarla totalmente, que fue lo que hizo con ese leproso. Y es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Todos éramos enfermos de lepra por nuestra maldad de nuestra alma, pero Él nos ha limpiado, nos ha purificado. El Señor Jesús tocó al leproso, mostrando su poder sobre la enfermedad y su autoridad aún sobre la misma ley, que no importaba que la ley dijera que no podía tocar al leproso. Él lo que le interesaba era salvar a ese hombre que estaba pidiendo que lo fuera limpio. No dejó a un lado todos esos rituales de la ley. Lo más importante era que este hombre fuera salvo de la lepra, de esa impureza que él tenía. Y efectivamente, este leproso fue sano. El contacto con un leproso daba origen a la contaminación según las leyes ceremoniales. Pero así como la fe de aquel leproso que tuvo esa suficiente fe para acercarse al Señor Jesús, buscar la ocasión para acercarse a Él, dejó todo reglamento, toda cosa de la ley y se acercó a Él para que se realizara esa curación, esa esperanza que Él esperaba que fuera realizada en Él y fuera limpio. Y se realizara esa limpieza, esa cura de este leproso. Cuando el Señor Jesús dijo, quiero ser limpio, el Señor sella con gusto, con amor, con misericordia, con confesión de fe de este leproso. Viendo el hecho, la forma como este hombre se acercó y le pidió que si querías podía sanarlo o limpiarlo. Dice cuando dijo, si quieres puedes limpiarme. El Señor Jesús vio la fe de este leproso. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Extendió su mano y lo tocó. El leproso nunca dudó de que el Señor lo pudiera sanarlo o limpiarle su lepra. Lo único que él de pronto pensaba, o lo único que él dudaba, era que si era la voluntad de Dios que fuera sano. A la fe de este leproso, de este hombre leproso, pero que se acercó delante del Señor Jesús con fe, le siguió un milagro inmediato y fue la limpieza, la curación de esa lepra que este hombre tenía. Por eso vemos la lepra
tipo de pecado. Hoy el Señor nos llama a todos. Quiero limpiarlos. En el momento que quieran, a la hora que quieran. Pero todas las personas tienen que acercarse a Él, reconocerlo como nuestro Salvador, como el que puede limpiar nuestra alma y quitar nuestro pecado. Pero tenemos que reconocerlo, tenemos que acercarnos a Él, decirle: Señor, necesito que tú me limpies de este pecado, de esa lepra que no me deja seguir ni caminar contigo. Hermanos, si hay alguno que de pronto desea acercarse al Señor, si este mensaje está tocando su corazón, su vida, es tiempo de que usted lo piense y se acerque a Cristo Jesús para que sea limpio de esa lepra y de una vez deje ese pecado, esa maldad, y se pueda reconciliar con Cristo Jesús como nuestro Salvador. Podemos nosotros en esta definir este cuarto pasaje, este cuarto punto, de la siguiente manera: de lo que hizo el Señor Jesús por amor a nosotros. El Señor Jesús se nos acercó tocándonos con su misericordia y nos mostró su deseo de querer limpiarnos de la maldad, esa maldad de la lepra que había en nuestra alma. Vamos a ver nuestro quinto y último punto. Todo lo que el Señor Jesús hizo para limpiarnos de nuestra impureza de pecado. En el libro de Juan, Santo Evangelio según San Juan, vayamos allí a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Recordemos que el Señor Jesús hizo una promesa antes de irse al cielo. Dijo que era necesario que Él tenía que irse de este mundo, pero que no nos iba a dejar solos, que Él iba a enviar a su Santo Espíritu para que estuviera hasta el fin del mundo con nosotros, para que estuviera con nosotros y hasta el fin de los tiempos. Por eso Él dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él subió al cielo y allí dice que envió a su Santo Espíritu a este mundo para que habitara en cada uno de nosotros. Hoy nosotros los creyentes somos esos templos donde el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros, para cambiar, para recordarnos, para ser nuestro consolador, para ser el que nos conforta en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. Él está para aconsejarnos, para levantarnos y fortalecernos en momentos difíciles. Dice: porque procede del Padre y Él dará testimonio acerca de mí. O sea, el Espíritu Santo va a dar testimonio de todo lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús nos dio un ayudador, y ese ayudador es el Santo Espíritu de Dios, el Consolador, el Paracleto, uno llamado a estar junto a nuestro lado. Esta palabra Paracleto identifica a un intercesor, a un confortador, a un ayudador, a un abogado, a un consejero. Y Él es el Santo Espíritu, el que está en cada uno de nosotros. Hoy habita en cada uno de nosotros. Y Él nos enseña, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos recuerda la Escritura. Él nos habla y nos trae lo que el Padre y el Hijo hablan. Y Él nos lo revela a nosotros. El Espíritu Santo guía a los creyentes a una mayor comprensión de las verdades del Evangelio, de la palabra de Dios.
Esa es una de las obras del Espíritu Santo para con nosotros. Ayudarnos a entender, a comprender la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Por eso hay muchas personas que dicen, yo leo la palabra, pero yo no entiendo nada. Sí, no entiende nada porque lo están leyendo en su forma carnal, en su forma natural. Para uno comprender la palabra de Dios tenemos que decirle, Señor Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros, decirle, Señor, yo quiero que me ayude a entender, a comprender cada pasaje que lea en la palabra y que encuentre el significado, la interpretación correcta de la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, ayudarnos a entender. Y la palabra de Dios, el Evangelio, se debe de leer desde el punto espiritual, no del punto tal vez emocional o tal vez intelectual. Debemos de tomarlo en la forma espiritual. Pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a entender, a comprender la palabra que estoy leyendo. Y Dios le ayudará a entender a través del Espíritu Santo. Además de una ayuda, es una guía para todos nosotros los creyentes. Da la fortaleza para soportar las hostilidades del sistema del mundo en estos tiempos tan difíciles. A veces nos sentimos tan atribulados, cansados, agobiados, perseguidos, pero Él es el único que nos conforta, el único que nos sustenta, el único que nos da ánimo para seguir adelante, el único que nos conforta en momentos de tribulación y angustia. Ese es el Espíritu Santo. Y dice ahí en Juan 16:8, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. La obra del Espíritu Santo es convencer a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. Que necesitamos de Cristo Jesús para nosotros ser salvos, tener una vida eterna en el cielo. Y Él es el que nos convence. Tal vez a todos nosotros, como hijos de Dios, hoy Él nos convenció. Él estuvo al lado nuestro para convencernos de que necesitábamos de Cristo Jesús para salvarnos. Y debíamos reconocerlo, entenderlo, acercándonos a Él. Y Él colocaría su Santo Espíritu que habitaría en cada uno de nosotros. Y dice, y de pecado por cuanto no creen en mí. Todos nosotros éramos ignorantes. No creíamos en el Señor Jesucristo. No creíamos. Por eso ya era ¿qué motivo de qué? De pecado. Era lepra en nuestra alma, en nuestro corazón, por no creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y dice en el versículo 13, dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Santo Espíritu nos revela su palabra, nos advierte, nos muestra las situaciones y las cosas que van a venir. Aun cuando nosotros estamos en la calle o estamos allí al borde de pronto de pecado, de tentaciones, el Espíritu Santo está para advertirnos de que estamos próximos a caer en pecado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aprender a entender lo que nuestro espíritu interior nos dice, que estemos atentos a lo que Él nos quiere decir, que no ignoremos su voz, sino que estemos atentos y le obedezcamos, y Él nos sacará de esos problemas de pronto que nos acosan, nos cogen y nos pueden llevar a pecar, a desobedecer a Dios. Esto es lo que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros, de traernos, de venir a quitar nuestra lepra, nuestro tipo de pecado. Podemos definir este quinto punto y último de la siguiente manera. El Señor Jesús nos demostró que sí quiere limpiarnos de nuestro pecado. Por eso Él vino, para limpiarnos de nuestro pecado. Y enviándonos a su Señor Espíritu Santo para ayudarnos, guiarnos, fortalecernos en el camino de la santidad.
porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos, para llevarnos, para mostrarnos que estamos próximos a pecar y para ayudarnos a vivir en santidad, para recordarnos que ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que nos muestra la palabra en este pasaje, en esta enseñanza, en este día. Así que vamos a estar en esta mañana concluyendo el mensaje y la conclusión. Vamos a ver 5 conclusiones. El Señor Jesús nos demostró que sí quiere limpiarnos de la lepra del pecado, cuando se humilló por su propia voluntad hasta la muerte de cruz. Segunda conclusión, el Señor Jesús nos demostró que sí quiere limpiarnos de la lepra del pecado, cuando vino hasta nosotros para llamarnos al arrepentimiento. Tercera conclusión, el Señor Jesús nos demostró que sí quiere limpiarnos de la lepra del pecado, cuando nos reveló claramente el camino, la verdad y la vida, el mismo Señor Jesús. La cuarta conclusión, el Señor Jesús nos demostró que sí quiere limpiarnos de la lepra del pecado, cuando nos mostró su deseo de querer limpiarnos de la maldad, tocándonos con su misericordia. Y la quinta y última conclusión, el Señor Jesús nos demostró que sí quiere limpiarnos de la lepra del pecado, cuando nos envió al Señor Espíritu Santo para que nos guíe en este mundo y nos haga vivir en santidad. Ese es el mensaje que Dios tenía para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, hoy los invito a que si esta palabra tocó su corazón, lo más profundo de su ser, y si usted de pronto está practicando pecado, tiene lepra en su corazón, de pronto está fornicando, de pronto está adulterando, de pronto está haciendo negocios deshonestos, es mentiroso, roba, bueno, cualquier cosa que va en contra de Dios, de la palabra de Dios, eso ya es pecado. Y quiere decir que su alma está enferma de lepra. Así que yo los invito hoy, cualquier pecado que tengan, si usted no lo ha podido dejar, es tiempo, es momento que usted reconozca a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como el único medio para que nosotros seamos salvos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Así que en el nombre del Señor Jesús vamos a orar. Padre del cielo, nos presentamos delante de ti y te pido, Señor, en esta mañana que tú nos libres de pecado, de justicia y de juicio, que nos limpie. Hoy reconocemos que de pronto somos pecadores, que tenemos pecado en nuestra vida, en nuestra alma. Y hoy te pido, Señor, que tú limpies nuestra maldad, que limpie ese pecado que tal vez nos ha asediado por tiempos y tiempos, y que hemos tratado de salir de eso, pero que ha sido imposible. Pero hoy he entendido a través de la palabra que tú eres el único que puede limpiarme de esa maldad, de ese pecado. Hoy entrego mi vida delante de ti y te pido, Señor, que tú, si quieres, puedes limpiarme. Puedes purificarme de ese pecado para yo poder entrar tranquilamente en santidad delante de ti, poderte servir hasta el día, Señor, en que tú me llames, Señor, a tu presencia. Yo te doy gracias hoy en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén.